En esta ocasión nos encontramos con Oriana Suárez. Ella es integrante del equipo técnico de la Coalición por la Transparencia Financiera, FTC por sus siglas en inglés. Es una coalición global integrada por fundaciones, por centros de pensamiento, de investigación, que luchan o se oponen o quieren proponer políticas para que no haya en el mundo flujos financieros ilícitos. Esa es la misión de esta organización. Y te hemos invitado para hablar precisamente de algunos tipos de estos flujos, que son la evasión, la elusión fiscal, toda vez que Alicia Bárcena, que es secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, ha dicho en estos últimos días ante varios medios de prensa que se pierden anualmente en América Latina 320.000 millones de dólares al año por evasión y elusión tributaria de las grandes empresas, y que una forma de luchar contra la crisis es precisamente cobrarle lo que estas empresas deberían pagar. Pero este forado fiscal, fruto de que las empresas no pagan, Oriana, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede darse? ¿Qué hacen las empresas para no pagar impuestos? Sí, hay varios mecanismos, como la secretaria ejecutiva de la CEPAL ha dicho. Los principales están relacionados a la evasión y a la elusión fiscal, donde la elusión fiscal es básicamente planificación tributaria. ¿Cómo que planificación tributaria? Quiere decir, y bueno, es empleado por grandes empresas que tienen filiales o empresas relacionadas en distintos países, y específicamente en distintas jurisdicciones que dan legislaciones particulares, y mueven ficticiamente sus recursos para pagar menos impuestos. Te pongo un ejemplo, que es para ejemplificar más o menos cómo funciona. Por ejemplo, acá en Perú, suponiendo que pudiéramos, que hubiera una empresa que exporta papas, por ejemplo, ¿no? Entonces acá se produce la papa, la empresa la quiere exportar y vender a un país europeo, por ejemplo. Antes de que llegue al país europeo, pasa por un país considerado paraíso fiscal, por ejemplo, las Islas Bermudas. Y ahí lo que se hace es que se genera una renta muy alta, es decir, es como que si una empresa de esa jurisdicción, de ese paraíso fiscal, le vendiera a esta empresa del Perú el servicio, ya sea de transporte, propiedad de marca, un montón de servicios intangibles que hacen que el precio de esta papa que se compró barato acá se encarezca muchísimo, y ya cuando se vende en un país europeo, por ejemplo, cuesta muchísimo más, pero la ganancia no nos la quedamos nosotros en el Perú, sino se queda en este paraíso fiscal. Donde no se paga impuestos. Donde, o coincidencia, no se pagan los impuestos, o se pagan muy pocos. Bueno, en general hay una situación donde no está claro los impuestos que se pagan, ¿no? Cuando hablas de un paraíso fiscal, hablas de un territorio donde, además de que no se paguen impuestos, no hay transparencia, ¿no es cierto? Exactamente, donde la característica principal es la opacidad, y no es solo un país, necesariamente. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy conocido que el estado de Delaware concede características fiscales particulares y opacas que lo hacen según un montón de analistas, una suerte de paraíso fiscal. Claro, en Delaware hay que recordar que está la sede de la Newmont, que es dueña de Yanacocha. Pero volviendo a este tema, esta denuncia, prácticamente es una denuncia o alerta que lanza Alicia Bárcena a la CEPAL hace unos días de ese tamaño, ese forado de impuestos que se dejan de pagar por estas prácticas evasivas, de elusión. La cifra, 320.000 millones de dólares anuales, es un montón de plata. ¿La Coalición por la Transparencia Financiera maneja estas mismas cifras? ¿Qué cifras hay? Sí, ahí hay un problema, ¿no? Porque te imaginas que la evasión y la elusión fiscal es difícil de medir concretamente, ¿no? Entonces hay distintos mecanismos para medirla, y se manejan diversas cifras en las que todas se estima que son conservadoras, que en verdad es mucho más, porque bueno, la característica de estos flujos es que son ilícitos, ilegales, y que se tratan de esconder, y por ende hay un montón de información que no se tiene. La cifra de
de la CEPAL, la mencionada por la CEPAL, que equivale a más del 6% del PIB de la región, incluye solamente a elusión y evasión fiscal. Hay cifras del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que atañen a esta manipulación de llevar tus recursos de un país al otro pasando por paraísos fiscales, lo que contaba hace un rato, que dicen que, por ejemplo, hay más de 200.000 millones que pierden los países en desarrollo en general. ¿Solo en eso? Solo en eso. La UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, también tiene cifras como de 100.000 millones. Hay muchas cifras, todas se estiman conservadoras porque miden distintas cosas. Nosotros en la Coalición por la Transparencia Financiera usualmente nos basamos en las cifras del Global Financial Integrity, que vienen haciendo una medición de los flujos financieros ilícitos hace ya muchísimos años. Y ellos, para el periodo del 2004 al 2013, han estimado que hay 1.4 billones de dólares que pierde América Latina en todos esos años por flujos ilícitos. O sea, al menos 4 veces lo que dice el CEPAL. Sí. Y dentro de eso, el 88% de ese monto es evasión fiscal, porque hay un 12% que es corrupción, dinero de economía ilegal, narcotráfico, venta de armas, etcétera. Pero en la región, el 88% de este análisis dice que es evasión fiscal, es decir, fraude, falsa facturación, ¿no? De las empresas, que dicen una cosa en un lado de donde comercian y en el otro dicen otra. Y la coalición, bueno, que usa estas cifras de este centro de pensamiento que es el Global Financial Integrity, ¿para Perú tiene algunas cifras? Sí, en este mismo ranking, por el mismo periodo del 2004 al 2013, para el Perú se estima que se perdieron aproximadamente 42.000 millones, lo que hace un promedio de 4.200 más o menos millones al año, ¿no? O sea, un punto del PBI por año más o menos estamos perdiendo. No es una cifra menor, atendiendo que esta cifra es casi exclusivamente de evasión. No considera este otro mecanismo que yo expliqué hace un rato de manipulación de precio de transferencia, planificación tributaria, que bueno. Perdón, ¿estás hablando cuando decías 4.000 millones de dólares o soles? Dólares. De dólares, ¿no? Eso es mucho más que un punto del PBI y es incluso 2 o 3 veces lo que se destina anualmente a todos los programas sociales en el Perú. Es decir, se podría duplicar los programas sociales en el Perú si la SUNAT, digamos, tuviera la capacidad de recaudar esos recursos que se escapan. Claro, porque no solamente se trata de responsabilidad del Estado, ¿no? Tú estás hablando como de un tejido internacional, donde más allá de un propio país y lo que puede hacer, también tiene que ver con una regulación más grande, ¿no? Lo que pasa es que las regulaciones en este tema son nacionales y las empresas, al trabajar de manera transnacional, claro, van aprovechando los vacíos legales, sobre todo principalmente en la información. Entonces, por ejemplo, la SUNAT de acá no sabe lo que se declara, ni tiene cómo saber lo que se declara en otra jurisdicción. Entonces no tiene cómo cotejar fehacientemente si lo que nos dice nosotros es lo mismo que dice allá, los precios que dice acá son los mismos que dice allá. Hay falta de información porque el sistema tributario estuvo hecho cuando, claro, no había Este fenómeno transnacional. Exactamente. Bueno, la secretaria de la CEPAL está planteando que para luchar contra la crisis en América Latina hay que cobrarle impuestos a las transnacionales y evitar este sangrado, estas venas abiertas, ¿no? Como parafraseando. Pero, ¿qué hacer concretamente? ¿La coalición qué recomienda? ¿Cómo solucionar este problema? Bueno, en primer lugar hay que reconocer el problema, porque es algo de lo que hay muchísimos análisis desde el Fondo Monetario, el Banco Mundial, como para decir instituciones oficiales, pero muchos adicionales de centros de investigación, etcétera, y aún así no es un tema que está posicionado totalmente en las agendas de los países, menos de los países en desarrollo. Ya a nivel de los países desarrollados, debido a la crisis, los países desarrollados se dieron cuenta que tampoco pagaban en sus países, porque todo el precio lo inflaban en la mitad de la cadena en los paraísos fiscales, y que tampoco pagan impuestos. O sea, tampoco le pagaban a Estados Unidos, Reino Unido. Tampoco, exactamente. Entonces,
los países del G20 ya a inicios de la crisis encomendaron a la OCDE, que es este grupo de los países desarrollados, a que hagan algo. Es el club de los ricos, ¿no? El club de los ricos. A que hagan algo, a que hagan una propuesta. Entonces la OCDE el año pasado presentó y se aprobó la propuesta para combatir este tema. Más allá de que esa propuesta en particular es insuficiente, porque hay un montón de temas que no recoge, sí es un paso importante en el sentido de que hay un reconocimiento internacional de que esto es un tema que hay que atacar, ¿no? Entonces, ya lo está reconociendo los países más desarrollados, ya están empezando a desarrollar políticas públicas al respecto, están sugiriendo cambios en los estándares y en la normativa fiscal. Entonces, eso es importante. También hay otro mecanismo concreto que también se maneja en el marco de la OCDE, que es el intercambio automático de información. Se está planteando que los países, bueno, las administradoras tributarias de los países, las SUNATs de los países, puedan intercambiar información y así saber, oye, de pronto hay un montón de dinero en Suiza, por ejemplo, de peruanos que no se sabe cómo llegó ahí, si pagaron impuestos o no, o si es dinero de la corrupción o de qué es ese dinero. Entonces, un poco ir mapeando esa información y permitir el intercambio de información entre las administradoras tributarias no necesariamente te soluciona el problema, pero te lo evidencia de una manera tan clara que, bueno, tú puedes empezar a hacer pero ahí algo te al encuentras respecto. con el tema de las cuentas cifradas y el secreto bancario, también el secreto bancario, entonces habría que acabar. Sí, bueno, o sea, de todas maneras, el Perú, si quiere ingresar a la OCDE, va a tener que ajustar bastante su normativa porque va a tener que tener una condición legal que le permita intercambiar información con otros países. Y para eso, posiblemente, eventualmente, va a tener que sacar este derecho al secreto bancario, la reserva tributaria va a tener que verse de otra Que manera. modificarse, sobre todo para también el sector Para cumplir extractivo, con los ¿no? estándares de la OCDE. Bueno, el sector extractivo, que para nosotros es un sector tan importante para la economía, o sea, sí es relevante que tenga una normativa que permita que sea lo más transparente posible y que estas situaciones no se den. Hay informes que dan cuenta de cómo de América Latina sale el oro, por ejemplo, y como pasa por un paraíso fiscal, no sé, a nosotros se nos paga, me estoy inventando el número, no sé, nos paga 10, pasa por un paraíso fiscal, se le inflan los costos muchísimos y en Europa se vende muchísimo más. Entonces se está perdiendo un montón de recursos acá en nuestros países y en el sector extractivo es fundamental que haya un ambiente fiscal que permita la transparencia y que no permita que esto pase, Sí, ¿no? estaba viendo un cuadro de Oxfam donde señala que el mayor exportador de oro del mundo no sería ni Perú, ni México, ni Chile, ¿no? Sino sería el Caribe prácticamente, sí, ¿no? Con una isla. esta triangulación. Exactamente. Y así en varios casos, ¿no? Como también el viaje de la banana y un montón de cosas que se utilizan, pero supuestamente son mecanismos de éxito empresarial, pero detrás de eso hay robo, ¿no es cierto? Ahora, Sí. tú señalabas intercambio automático de información, o sea que las SUNATs, todas las SUNATs de América Latina conozcan más o menos cómo funciona Telefónica en todos los países, por decirte, ¿no? O cuántos impuestos saca y tal. Después, o un peruano, ¿no? O una empresa, Gloria, lo que sea, si está generando utilidad. Lo otro es, dices, acabar con el secreto bancario. ¿Qué otra medida más? Bueno, otra cosa que se está discutiendo también a nivel internacional y que ya sí va un paso más allá en la transparencia, sobre todo cuando tienes iniciativas voluntarias de transparencia que no te aseguran conocer la información real, es tener reportes país por país de las empresas multinacionales, ¿no? Entonces, que una empresa tenga que hacer un reporte global en donde diga primero qué empresas tiene, qué empresas le son dependientes, en qué jurisdicciones están y cuánto genera, cuánto paga de impuestos en cada una de las jurisdicciones, cuántos trabajadores tiene, porque ya esto se ha hecho en Europa, en el sector financiero, y por ejemplo se evidencia en un banco que no voy a mencionar, como por ejemplo una filial basada en un paraíso fiscal que tiene muy pocos trabajadores es la que más renta genera cuando
donde se hace el negocio, ¿no? Donde está el negocio financiero, tiene muchísimos más trabajadores, pero no genera mucha renta. Entonces, eso permite ver, entonces por acá está pasando la ruta, por acá se están desviando los recursos para no pagar impuestos. Entonces, tener estos informes país por país de manera pública permite que la sociedad civil, que la prensa monitoree a las empresas, ¿no? Y le dé una mano a los gobiernos. Bueno, muchas gracias, Oriana. En realidad nos pones unas enormes tareas y esperemos que los candidatos en el proceso electoral 2016 en el Perú, por lo menos alguien mencione cómo parar estos 4.000 millones de dólares solo en falsa facturación que el Perú pierde anualmente. Muchas gracias y con nosotros será hasta otra oportunidad.